¿Desde cuándo existe el PRIAN? ¿Quién conoce las entrañas del PRIAN? Carlos Salinas de Gortari, Peña Nieto, señalados como los más corruptos o corruptores del régimen político empresarial, la llamada separación de la política con el poder económico, el gran esfuerzo del presidente de la República para limpiar de corrupción este país, que no acaba, pero se ha avanzado bastante. Ahora, ¿quién los conoce también que no sea alguien que ha estado dentro de las entrañas de ese poder del PRIAN? Mucho se habla de Ricardo Salinas Pliego, el distractor número uno de lo que es Televisión Azteca. En realidad la empresa, junto con otros corporativos, no solo pertenece a Ricardo Salinas Pliego, sino que también es en parte y en buena parte también es dueño Raúl y Carlos Salinas de Gortari. Sí, desde el periodo del 88 al 94, Carlos Salinas de Gortari remató todo lo que pudo y Peña obtuvo pingües ganancias multimillonarias por el efecto de las reformas estructurales, que era para acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, la llamada estela de luz de Calderón, más allá de su presidencia espuria. Todo esto y más declaró Javier Corral en una entrevista que está extraordinaria, que no tiene desperdicio, y deja ver claramente por qué en algunos sectores lo señalan, incluso le mandan gente a los eventos que realiza para que lo señalen de que no, es que él me encarceló, que eso requiere una investigación, y sin embargo no hay nada. La que sí tiene mucha desventaja en Chihuahua es Maru Campos, y ahí Javier Corral no hizo nada, no se metió ni para Morena ni para el PRIAN, ahí los dejó que cada quien tuviera sus propias decisiones, sus propios votos. Peña Nieto ha saltado en estos días a dar declaraciones a medios de comunicación desde un lugar paradisiaco. Peña Nieto revela por qué AMLO ganó la presidencia en 2018. Enrique Peña Nieto aseguró que el presidente ya no es el gran elector, y eso lo vamos a ver todavía, de su sucesor en el cargo. Eso pasó a la historia, según Peña Nieto, que no tiene gran capacidad analítica. El expresidente Peña Nieto rompió el silencio tras 5 años de exilio en España, en donde fue cuestionado sobre el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y enumeró las razones por las que AMLO ganó la presidencia de la República. En una entrevista con Mario Maldonado desde República Dominicana, Peña Nieto negó que tuviese un pacto con López Obrador, sino que el tabasqueño contó con el respaldo de la mayoría del pueblo, y eso fue lo que lo hizo presidente de la República. Viendo las cosas con objetividad, cuando tienes una elección en donde el presidente gana con el 53%, si no mal recuerdo, fue la mayoría con la que ganó, creo que la evidencia es el respaldo del electorado y del pueblo mexicano, de la mayoría del pueblo, lo que lo hace presidente, dijo Peña Nieto. No obstante, también apuntó que si llegó Morena al poder fue por el trabajo de muchos años de quienes estuvieron picando piedra, incluido AMLO, quien buscó la presidencia en 2 ocasiones antes de resultar electo. ¿Por qué llega? Yo creo que la izquierda llega a Morena, llega porque también hay que reconocer que fueron muchos años que estuvieron picando piedra. Enrique Peña Nieto aseguró que pasó a la historia el fantasma de que el presidente en el poder sea quien elige a su sucesor. Se quedó el fantasma de que en México el presidente es el gran elector, que el presidente es el que pone al siguiente presidente, y eso no es así. Eso ya pasó a la historia, señaló en una serie de declaraciones que han estado saliendo a cuentagotas. Sin embargo, Peña Nieto creo que pasa por alto una situación que es del dominio público. El gran elector es el pueblo de México, y el gran elector conoce ahora temas como estos que estuvieron vedados para el común de la gente. ¿Desde cuándo existe el PRIAN? ¿Desde cuándo los acuerdos? ¿Quiénes han sido los más corruptos? En una entrevista que hizo Sabina Berman a Javier Corral, se habló del tema, y qué interesante. Alguien que conoce las entrañas de ese poder llamado PRIAN habla de esto y de muchas cosas más. Cheque usted. Yo creo que estamos hablando en el tema de Peña Nieto del presidente más corrupto y corruptor de la historia de México, o por lo menos de los últimos 50 años. Yo creo que ha habido 2 grandes procesos corruptores en México. La corrupción en la que terminaron los procesos de privatización con Salinas y lo que eso conllevó en términos del privilegio de una élite económica que se enriqueció con esos procesos de privatización,
De hecho, se privatizó la televisión pública en México. En realidad, bueno, tampoco sabemos si Salinas vendió o compró Televisión Azteca, pero es muy probable que haya sido las dos cosas, ¿no? Y luego la de Peña. Bueno, sí lo sabemos, Javier. Claro que lo sabemos. Se lo vendió a su hermano. Así es. Y además, ahora sabemos, nos lo dijo aquí Genaro Villamil, que estudió el asunto, que había orden del presidente que todo este comité que revisaba las ofertas de los distintos ofertantes del país, tenían orden de dárselo a su hermano, sí, claro, al señor Raúl Salinas, que era el socio de Ricardo Salinas. Ese periodo del 88-94 es uno de los procesos corruptores más fuertes con el sector privado a partir de privatizaciones y desincorporaciones. Con Peña Nieto, los grandes negocios, a través de la infraestructura, a través de los medicamentos, a través de la venta, el derecho de perforar yacimientos de petróleo. Bueno, todo el tema energético. A ver, incluso cómo fueron dejando de desinvertir en las empresas estratégicas del Estado en energía, en electricidad, cómo las fueron abandonando en términos de mantenimiento para luego provocar la reforma energética privatizadora que se vino en el 2000. Javier, déjame hacerte una pregunta, si quieres, ingenua. Tú que los conociste. Y los combatí. ¿Tú crees que estaban obedeciendo un modelo económico que creían que a la larga era bueno para la macroeconomía o eran pillos? Yo creo que había, por supuesto, una idea de cómo enriquecerse personalmente. Ahora te pregunto porque algo que te va a doler. Sí. La época del PAN en el gobierno. Si el foxismo, el calderonismo. ¿Qué tan corruptos fueron? Bueno, hubo casos de corrupción muy fuertes que terminaron no aclarándose totalmente. Y créeme lo que no me duele, porque yo siempre fui un crítico de esos abusos, de esos excesos o de esos casos de ocultamiento o de corrupción. A mí me tocó criticar a Fox y a Calderón en varios de estos temas. Por ejemplo, a Calderón particularmente en la Estela de Luz, que fue uno de los íconos de la corrupción en el sexenio de Calderón. O sea, ¿qué pasó en la Estela de Luz? Pues una obra que rebasó, por supuesto, considerablemente los costos, la inversión frente a su costo real, ¿no? ¿Y ese dinero a quién se fue? Pues finalmente nunca se investigó, porque luego siguió Peña Nieto y pues tapados los unos con los otros, porque ahí fue creciendo esta coalición que ahora conocemos como el PRIAN. En eso. Que se institucionalizó en el 21. De impunidad. El PRIAN sobre todo. El PRIAN es un acuerdo de intereses corruptos y es un pacto de impunidad. El PRIAN es un pacto de impunidad no solo de sobrevivencia electoral, sino de impunidad para conseguirle el fuero constitucional a una bola de pillos. Déjame robar. En las listas del Senado y de la Cámara de los Diputados de representación proporcional vienen varios candidatos del PRIAN prófugos de la justicia. Me supongo que van a tener que tomar protesta en San Lázaro metidos en una cajuela de un vehículo porque no hay otra manera. Eso te da cuenta. No, porque ya tienen fuero. No, todavía no. El fuero se adquiere a partir de que tomas protesta del cargo. El fuero constitucional que te da inmunidad e impunidad parlamentaria es a partir de que protestas el cargo. No hay fuero entre la elección y la toma de protesta. Bueno, pues ahí te encargo. Bueno. O sea, en el próximo sexenio te apostas con una fuerza pública. Podemos ir con una cámara. Y ahí van a llegar todos por su fuero y antes que pongan la mano en lo que les da impunidad, los atrapan. Oye, tú mencionaste ahora a Raquel Buenrostro. Sí. En una entrevista reciente que la vas a hacer. Sí. Bueno, esa es la otra corrupción de la que el presidente ha declarado banderita blanca. Sí. Porque ese lance es fabuloso y histórico. De toda esta recuperación que se ha hablado, de los casi 2.4 billones de pesos en términos de recuperación de recursos que antes estaban en el ámbito de la corrupción, 1.3 billones
pertenece precisamente a la recuperación que el SAT hizo dentro de un programa de regularización de grandes contribuyentes. Y estamos hablando de grandes contribuyentes calificados a sí mismo por el SAT a partir de 1.500 millones de pesos al año, ¿no? Para poder ser catalogado como tal. Bueno, la 4T solo abordó 5,000 de los casi 11,000 contribuyentes que existen en el país y que representan pues casi el 70% de los ingresos. Por esa vía de combatir la elusión y la evasión fiscal, se han hecho de casi 1.3 billones de pesos. Y entonces dice uno, bueno, ¿y antes cómo se hacía o qué pasaba? Bueno, esa cifra nunca sobresalía la cantidad de 50,000, cuando mucho, yo creo que a la mitad del gobierno de Peña, esa cantidad anduvo en 60,000 millones de pesos. Bueno, en los años, y particularmente cuando Buenrostro llega al SAT, ¿no? El primero es de Margarita Ríos Farjat, recuperan más o menos lo mismo que había recuperado en el último año Peña, pero luego empieza este programa de combate a la elusión y la evasión fiscal y empiezan a recuperar 150,000 millones y luego 180,000. Han recuperado y se proyecta que este año recuperen 250,000 millones de pesos y todavía faltan 6,000 contribuyentes, grandes contribuyentes. Te cuento, te doy una viñeta que nos regaló Raquel Buenrostro. Dice que ella veía que tenía graduados de Harvard empleados por 12,000 pesos al mes. Y decía, ¿cómo es posible? Los empezó a revisar y estos graduados de Harvard o Princeton o Yale, de grandes universidades norteamericanas, estaban pagados por grandes contribuyentes. Asistían al SAT, pero su único trabajo era evitar que les cobraran los miles de millones de pesos a sus verdaderos jefes. Imagínate nomás todo lo que eso implica en términos de corrupción, de... Ahora, Javier... Bueno, es bastante amplia. La dejé correr deliberadamente. Institucionalizado en 2021, pero de facto desde 1989, el PRIAN. Los grandes corruptores, entre todos. Está Borolas, está Chente, obviamente está Zedillo, pero el que inició toda esta batahola es Salinas. Socio, hoy sabemos que su hermano Raúl Salinas, y creo que también Carlos Salinas de Gortari debe ser, son verdaderamente los dueños de todo el grupo Salinas. Y el llamado Ricardo Benjamín Salinas Pliego no es más que un empleado que tiene que dar la cara y hacer todo lo que le ordenen sus patrones, que son los Salinas. Por otro lado, Peña Nieto, que asoma la cabeza, pues hombre, primero tendría que explicar todo lo que fue las reformas estructurales y no sé por qué no han terminado en prisión. Esos son traiciones a la patria, se pueden considerar de esa manera. Javier Corral conoce perfectamente, no es solo la estela de luz, es toda la corrupción que se generó con Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa y falta Chente Fox. En la entrevista, nada más que es muy amplia, ahí aparecen todos estos grandes machuchones de los empresarios, que es esa oligarquía del país, oligarquía corrupta, las puertas giratorias, cómo hacían las tranzas, cómo los mismos ferrocarriles nacionales de México fueron privatizados para beneficio de Zedillo, como TV Azteca y Mevisión antes, pero así le podemos seguir, Fertimex, los trenes, las televisoras, Telmex, tantos y tantos. Esa entrevista no tiene desperdicio, es bastante interesante cómo se dieron estos hechos corruptores que hasta el día de hoy buscan regresar al poder y creo que es algo que no van a poder hacer en el corto o en el mediano plazo. De hecho, Javier Corral está perfilado para ser el zar anticorrupción en caso de que gane Claudia Sheinbaum, como según apuntan la gran parte de los ejercicios demoscópicos, las encuestas. Interesantísimo tema que no se debe perder usted.